Calle Postas. Desde que en el año 1483 el rey Fernando el Católico estableció el primer servicio regular de correos en España con la ruta Toledo-Burgos, Aranda fue la estafeta y la parada obligatoria. La casa de postas que dio nombre a la calle estaba situada cerca del actual comienzo de la calle Miranda do Douro, en la ribera del río Arandilla. Esta casa era el lugar donde los carruajes del servicio de correos cambiaban el tiro de caballos, además de dejar y recoger la correspondencia. El aumento de las relaciones de la corte española con la francesa hizo que a lo largo de la historia la parada de postas arandina fuera incrementando su importancia, pasando diariamente la valija de Madrid hacia Francia. La carretera que seguía el correo hacia el norte era conocida como la Mala de Francia, proveniendo la palabra malla del vocablo francés malle, que significa valija de correo. Tras la invasión francesa del año 1808, la adversión de los arandinos a todo lo francés, la palabra mala era usada como una segunda intención de desprecio. En esta calle están situados dos edificios representativos. El primero, recién restaurado, hace esquina con la salida de la Plaza Mayor y ha sido usado como carnicería municipal, peso público, escuela, teatro, juzgado y comisaría de policía. El otro, situado enfrente del edificio de Cine Aranda, construido sobre la ribera del río Duero e inaugurado el 17 de enero de 1935, con una velada a beneficio del asilo de ancianos. Su construcción fue todo un acontecimiento, al ser el segundo edificio construido en España utilizando hormigón. Los diferentes avatares políticos de la villa han hecho que esta calle haya tenido otros nombres diferentes. El primero, en 1931, el de Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista Obrero Español. El segundo, después de la Guerra Civil, el de José Antonio Primo de Rivera, fundador del Partido Falange Española. También esta calle ha sido conocida popularmente como las traseras de la Plaza Mayor. Plaza Mayor. Esta plaza se comenzó a formar en el exterior de la primera muralla que durante el siglo XIV pasaba por la actual calle La Sal. Su primera función fue la de acoger el mercado que se celebraba en la Plaza de Santa María y en la del Trigo, y que fue trasladado definitivamente a la gran explanada que ocupaba esta nueva plaza. Después de la ampliación de la muralla hecha a principios del siglo XV, la plaza quedó incluida dentro del casco urbano de la población y comenzó a tomar forma cuando en 1432 se permitió la construcción de viviendas sobre la parte sur de la muralla. Estas edificaciones debían cumplir la condición de dejar soportal para la celebración del mercado y la de construirse de tal manera que sobre la parte superior de las casas existiera un pasadizo suficiente que permitiese a un soldado pertrechado con lanza y escudo realizar la ronda de vigilancia. La plaza se convirtió en la zona más importante de la villa, se colocó un rollo jurisdiccional y se decidió establecer la sede del ayuntamiento en el antiguo edificio de la actual tertulia. A mediados del siglo XVI, bajo el mandato del corregidor Álvarez de Toledo, las dependencias municipales se trasladaron a la Torre del Duero, donde siguen hasta el momento. La Plaza Mayor sirve y ha servido de escenario para la celebración de los principales acontecimientos de la villa, entre ellos torneos medievales del siglo XVI, corridas de toros, la última en las fiestas del año 1886, o el ajusticionamiento de reos de muerte, como el guerrillero José Causín, ahorcado por el ejército francés en el año 1810. También se lleva a cabo el mercado de los sábados, una tradición que, teniendo varios siglos de existencia, tuvo una variación en el día de su celebración, cuando en el año 1326 el rey Alfonso XI ordenó su traslado a los lunes, presionado por la importante comunidad judía que vivía en la viña, para quienes el sábado era día sagrado. Después de la expulsión de los judíos de España, se volvió a recuperar el sábado como día de mercado, costumbre que continúa en la actualidad. En cuanto a los nombres que ha tenido la plaza, el primero del que se tiene constancia es el del plano de 1503, donde se la denomina Plaza Nueva por su reciente creación en aquel tiempo. Más tarde, al haberse convertido en la principal de la villa, se la empezó a llamar con el lógico nombre de Plaza Mayor. En el plano de Francisco Coello del año 1868 está señalada como la Plaza de la Constitución, en conmemoración de la Carta Constitucional aprobada aquel año en España.
Después de la Guerra Civil de 1936, tuvo el nombre de Plaza del Caudillo, en referencia al que fue el jefe del Estado General, Franco. Se volvió a recuperar el nombre de Plaza Mayor con la llegada de la democracia en los años 80 del siglo XX. Calle La Miel. Al construirse la ampliación de la muralla del siglo XV, esta calle dejó de ser límite de la villa para convertirse en una de las más céntricas de Aranda. Pero mieleros de la comarca estaban acostumbrados a venir al lado de la primera muralla para hacer las ventas de su preciado producto y siguieron viniendo aquí, incluso estableciéndose en la calle para seguir vendiendo miel. Era un producto indispensable y promocionado por las regiones de la villa, ya que todavía no se había inventado el azúcar tal y como se conoce ahora. En el año 1860 el ayuntamiento decidió nombrar a esta calle con el nombre de Tetuán para celebrar la entrada de las tropas españolas en esa ciudad marroquí durante la Guerra de África. En las fiestas del año 1951 se descubrió una placa con el cambio de nombre de la calle, dedicándosela a los Reyes Católicos, con motivo del 5º centenario del nacimiento de la reina doña Isabel, verdadera impulsora de la obra de la fachada de la iglesia de Santa María. El 21 de mayo de 1990 se volvió a denominar la calle con su antiguo y actual nombre, por el que seguía siendo conocida por la mayoría de los arandinos. Calle El Aceite. El aceite, producto indispensable ahora y mucho más en tiempos pasados, no solo ha sido usado en la cocina, sino como energía indispensable en el alumbrado de casas y plazas con candiles y farolas. Como curiosidad, se puede decir que las primeras 7 farolas públicas que usaron aceite como combustible se colocaron en las calles de Aranda en el año 1865 y fueron compradas de segunda mano al Ayuntamiento de Madrid. En el plano de Aranda, en el año 1503, esta calle es denominada Pescadería, al situarse en ella un importante y desaparecido edificio donde se vendía el pescado que se consumía en la villa. El consumo de pescado en la villa llegó a tener cierta importancia, teniéndose noticias de que desde principios del siglo XVI y ante la llegada de la época de Cuaresma, el ayuntamiento nombraba a un agente municipal todos los años con el encargo de desplazarse a la costa cantábrica y contratar la traída de pescado a la villa. El nombre actual de la calle tiene su origen a principios del siglo XIX, cuando existía en la misma el despacho público de este producto. Calle La Sal. La sal ha sido un producto frecuentemente usado por la población, ya que no solo se usaba como condimento culinario y en algunas industrias, sino principalmente en la conservación de alimentos. El edificio de la actual tertulia y dando a esta calle estuvo situado durante el siglo XIX el edificio de propios de la Tercena de Sal, que no era otra cosa que un estanco para la venta y distribución de sal, un producto controlado por la administración en aquellos años. La calle empieza en la principal entrada que ha tenido Aranda desde el siglo XI, la puerta del Castillo del Duero, que defendía el puente sobre el río, por lo que esta calle también ha sido llamada Calle del Puente. Una pequeña callejuela marcada en el plano de 1503 que hasta el año 2000 se ha podido adivinar entre el edificio de la tertulia y el siguiente, comunicaba la Plaza Mayor con esta calle, habiéndose usado como callejón en las corridas de toros que se celebraban en la Plaza Mayor. El político burgalés Alejandro Rodríguez de Valcárcel fue nombrado hijo adoptivo de la villa en el año 1948, dando su nombre a esta calle. Como presidente de las Cortes Españolas desde 1969 hasta la inauguración de la democracia, fue quien proclamó a Juan Carlos I rey de España. Calle Santo Cristo. Hace referencia a la más antigua de las ermitas de Aranda. Según algunos historiadores arandinos, se construyó entre los siglos X y XI, formándose a su alrededor uno de los primeros núcleos poblados de la villa. En un primer momento, la ermita estuvo dedicada a San Lorenzo, cambiando la titularidad en favor de Santo Cristo a partir del año 1658, cuando en una visita pastoral del obispo de Osma, Juan de Palafox, se creó en la ermita la Escuela de Cristo. La ermita era de una sola nave con una entrada lateral.
enfrente de la cual estaba el altar de San Lorenzo. A su lado, la imagen de Nuestra Señora de la Paz y el popular Niño de la Bola. En la cabecera había un pequeño ábside donde se veneraba un gran crucifijo de Santo Cristo, separado por una gran reja de forja. La ermita se podía ver desde el río Duero, en el alto de lo que hoy es la Plaza de la Ribera, al lado de la calle de la Lobera. Las constantes inundaciones del río junto a la nueva bodega que se iban construyendo en el subsuelo cercano fueron minando los cimientos de la ermita hasta que en el año 1958 se derrumbó, matando a 3 personas. La verja de la ermita está colocada ahora en la entrada de la explanada de la ermita de la Virgen de las Viñas. Por su parte, el impresionante Cristo, después de haber estado olvidado algunos años en almacenes municipales, fue colocado en la capilla lateral de la Virgen de las Viñas. En el año 1503, la calle unía la Plaza Mayor con la ermita de Santo Cristo, viviendo en ella un tal Pedro de Lara, que muy famoso o importante debía ser, pues, en el plano de dicho año, la calle venía señalada como la calle do vive Pedro de Lara. Plaza de la Ribera. Aranda es la capital de la comarca sur de la provincia, conocida como La Ribera, aunque traspasa los límites burgaleses y se adentra en zonas de Soria, Segovia y Valladolid. El río Duero la atraviesa de este a oeste, dándole nombre y formando una de las tierras con mayor personalidad de España. La identidad histórica se formó durante los siglos X y XI en lo que fue la línea defensiva del Duero, constantemente disputada entre los moros y cristianos. La importante riqueza artística y monumental se originó durante los siglos del esplendor del reino castellano, del que fue parte importante y en ocasiones cabeza. El paisaje que domina la zona está compuesto por vegas y páramos cultivados de cereal y vid, que, ayudado por unas especiales condiciones, El paisaje que domina la zona está compuesto por vegas y páramos cultivados de cereal y vid que, ayudado por unas especiales condiciones ambientales, ha dado lugar a la producción de uno de los mejores vinos del mundo. La Ribera es una comarca llena de gente curtida por el trabajo, noble y abierta, que siente estrechamente sus raíces ribereñas. Plaza de Santa María. Terminaba el siglo X cuando el primer asentamiento urbano de Aranda, instalado en San Juan, fue creciendo hasta esta plaza, levantándose una torre defensiva que hoy está integrada en la iglesia y en la que aún se pueden observar los restos de sus almenas y matacanes. A este torreón se añadió la primitiva iglesia de Santa María, comenzándose a celebrar en el gran solar que había delante de la misma, el mercado de los sábados al que Aranda tenía derecho real. Todavía queda el soportal del Bolo, donde se resguardaban las mercancías y los mercaderes que las vendían. Esta plaza era el centro neurálgico del municipio y de ella salían las principales calles del municipio. Esta primera plaza mayor, donde la villa comenzó su decadencia, cuando el rey Enrique IV de Castilla concibió la idea de levantar una gran iglesia en Aranda. Se tomó para ello la torre y la iglesia que ya existían y una buena parte de la plaza, quedando reducida a una media de 60 pasos de ancho por la misma medida de largo. La construcción del templo llevó una buena parte del siglo XV, siendo los Reyes Católicos unos de los principales impulsores. La majestuosa fachada que da a la plaza y que se ha convertido en el principal símbolo de Aranda es atribuida al artista Simón de Colonia y fue inaugurada por el rey Fernando el Católico en agosto de 1515. El tramo que conduce hasta la Plaza de los Tercios ha sido llamado Calle de las Ánimas, pues conducía hasta el cementerio que se encontraba detrás de la iglesia. El templo es el monumento nacional desde el año 1931 y la bajada del Ángel, que se celebraba en la plaza desde 1759, está considerada de interés turístico nacional desde el año 1990. Avenida Espolón.
Las continuas avenidas e inundaciones que el río Duero ha provocado desde siempre en este lugar de Aranda obligaron a los primeros habitantes de la ribera del río a construir un pequeño terrapleno espolón para defenderse de las aguas. Con el tiempo, este muro de contención fue creciendo en importancia hasta convertirse en una parte de la muralla que rodeó la villa durante varios siglos. Las graves inundaciones del año 1860 derribaron gran parte de este muro que tenía 7 cubos. Gracias a las obras que contrató el ayuntamiento para su reparación, se saben sus medidas: 530 pies de largo, 35 de altura y 7 de ancho. Si se pasan a metros estas medidas, aproximadamente 30 centímetros el pie, se puede imaginar una muralla de más de 2 metros de grosor, más de 10 de altura y 160 de largo. La totalidad de las casas de esta calle están construidas sobre la antigua muralla arandina. Calle Pedraja. La Pedraja es un término municipal de Aranda situado en la margen derecha del río Bañuelos, pasando el pueblo Sinovas y lindante con el término de Villanueva de Cumiel. La calle fue una de las principales vías de la villa durante siglos pasados, donde estuvieron situadas varias casas de las familias nobles como los Avellaneda o los Acuña. En esta última se hospedaba el rey católico en sus visitas a la villa. En el plano de Aranda de 1503, esta es la calle de Santa Ana, por haberse construido aquí una ermita en su honor, conmemorando la victoria del rey Ramiro II contra las tropas musulmanas en la cercana Vega de Mataranda. En el año 1480, por orden de los reyes católicos, se agrupó en esta zona la comunidad judía de Aranda. Ellos construyeron en esta calle su sinagoga adosada a la ermita cristiana. También, y gracias a su capacidad de influencia, consiguieron que se abriera la sexta puerta sobre la muralla para darle salida directa al río Bañuelos, aunque el portillo que se abrió era tan pequeño que solo permitía pasar a un hombre encima de una mula cargada con 2 cestos. La puerta era llamada de Santa Ana por la ermita y también de Locino, sinónimo de quebrada, como la que se formaba al final de la calle en el río Bañuelos. Calle Costanilla. El nombre de esta calle es diminutivo de la pequeña cuesta en la que se encuentra. Está enclavada en pleno casco histórico y es un repecho que unía 2 barrios importantes de la Aranda de siglos pasados: el barrio del Duero, alrededor de la desaparecida iglesia de Santo Cristo, y el barrio de San Juan, al lado de la iglesia del mismo nombre. También se ha llamado durante algún tiempo Calle de Santa Ana, y en el plano de 1503 se escribió sobre ella la frase «La calleja de Llorente que va a dar a Santa Ana». En los alrededores de esta calle se reunía un grupo importante de bodegas, probablemente las más antiguas de la villa, pero desgraciadamente hoy la mayoría están tapadas o hundidas. Calle Santa Ana. En el plano de 1503, esta calle es llamada la Trasera de Santa Ana, que da a la plaza, por una pequeña iglesia románica levantada en el siglo X, aunque la fachada principal de la ermita no estaba aquí, sino en la actual calle Pedraja. Se construyó para celebrar el triunfo que obtuvieron las tropas cristianas sobre las musulmanas en la Vega de Mataranda, junto al río Bañuelos. El ejército cristiano era dirigido por el rey Ramiro II de León, acompañado por el conde Fernán González. La victoria fue conseguida el día de la festividad de Santa Ana, a cuya advocación fue dedicada la ermita. En el desaparecido templo existía un retablo con lienzos haciendo referencia a la batalla, además de las imágenes del rey leonés y el conde castellano.